Precisamente sobre eso formulamos hoy la pregunta del día. ¿Es necesaria una comisión parlamentaria que investigue lo ocurrido en la valla de Melilla el pasado 24 de junio? Pregunta que contesta ahora mismo el portavoz de Cataluña en Comú Podem, diputado miembro de la Comisión de Interior de Unidas Podemos, el diputado Joan Mena. Señor Mena, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Se mantienen ustedes en la necesidad de constituir una comisión parlamentaria? Bueno, yo creo que después de escuchar hoy la comparecencia del ministro Marlaska es más necesaria que nunca, ¿no? Esa comisión de investigación, es necesario que el Partido Socialista desbloquee la constitución de esa comisión de investigación, sobre todo porque creo que hay informes contundentes, ¿no?, que demuestran pues que el ministro Marlaska está hablando de una realidad que no es la que hemos visto, ¿no? Los diputados que han podido ver las imágenes, ¿no?, en la Comisión de Interior, o incluso las diferentes informaciones periodísticas que hemos conocido últimamente, pues demuestran claramente que ha habido muertos en suelo español, que ha habido devoluciones en caliente, que ha habido falta de asistencia sanitaria, que se ha lanzado gas lacrimógeno en un espacio muy reducido que ha provocado pues una estampida de las personas que estaban sufriendo esa situación y, por lo tanto, repito, creo que más que nunca, después de la comparecencia del ministro, necesitamos que el Congreso apruebe ya esa comisión de investigación. No se retire del teléfono, por favor, diputado, porque Minerva nos va ahora a mostrar también la soledad del ministro de la que hablábamos antes en el hemiciclo, soledad que era de esperar, se ha visibilizado, nadie le cree, ustedes, socios del gobierno, tampoco, y los aliados parlamentarios tampoco. Los socios de gobierno acusan al ministro de mentir y piden que se investigue. Enrique Santiago, Unidas Podemos, Jon Iñárritu, EH Bildu. Y pedimos que las autoridades españolas investiguen hasta conseguir el número exacto y nombre de todas las víctimas, para aclarar las causas de los fallecimientos. Si tan claros están los hechos y tan diferentes los ve el resto de instituciones, incluso el resto de partidos políticos, independientemente de su ideología, ¿por qué no se activa una comisión de investigación? Esquerra Republicana da un paso más y con la oposición pide la dimisión del ministro. Ana Vázquez, PP, mantiene que hubo muertos en suelo español. Usted es consciente que ha mentido a los españoles cuando dijo que no se produjeron víctimas mortales en España y ahora sabemos que al menos hubo un inmigrante muerto en territorio español. Todos los grupos, salvo el PSOE, acusan al ministro de enrocarse en su versión de los hechos. Volvamos a la posibilidad, diputado Mena, de la comisión, porque para que esa comisión pueda realmente formalizarse, debe haber, en principio, una mayoría que la pida de los miembros de la mesa del Congreso, ¿correcto? Exactamente. En el Congreso, ustedes, Unidas Podemos, tienen 3 representantes en la mesa. El PSOE tiene 3, el PP tiene 2 y Vox tiene 1. Con lo cual, la suma de Unidas Podemos y el PP conseguiría la mayoría. Ahora bien, anoche le preguntábamos, la escuchábamos ahora también, a Ana Belén Vázquez, si ellos estaban a favor de esa comisión, porque habían dicho que dependía de lo que dijera el ministro hoy para pedirla. Y ella contestó. Nosotros no vamos a apoyar la comisión que pide Bildu, por razones obvias. Es lógico que el Partido Popular no apoye una comisión de investigación que pide Bildu, porque no apoyamos nada que pida Bildu. Pero Bildu no está en la mesa, con lo cual Bildu no va a proponer esa comisión, aunque apoye que ustedes la estén pidiendo exactamente igual como Esquerra Republicana. Al final, sea como fuere, siempre la comisión o quienes quieran la comisión, si la presentan por vías distintas, necesitan la suma de otros para conseguirla. Y esa suma solo procede si ustedes dicen lo desbloquea el PSOE o, si el PSOE no lo desbloquea, que ustedes y el PP sumen. ¿Estarían dispuestos ustedes a sumar con el PP, señor Mena? Justamente por eso decía que lo más razonable sería que el propio ministro fuese el primer interesado, ¿no?, en esclarecer qué es lo que ha pasado, que fuese el propio Partido Socialista el que desbloquee la puesta en marcha de esta comisión de investigación, porque creo que lo que todos podemos compartir es que lo que sucedió el 24 de junio en la frontera de Melilla fue muy grave, que la gravedad de esa situación requiere de un análisis que sea riguroso y, por tanto, la rigurosidad se tiene que dar en el marco de esa comisión de investigación del Congreso de los Diputados, que es la sede de la soberanía nacional, y en ese sentido, repito, nosotros desde Unidas Podemos y evidentemente en Comú Podem seguiremos insistiendo, ¿no?, en que hace falta esa comisión de investigación, y más hoy en que la comparecencia del ministro ha sido decepcionante, ¿no?, que de alguna manera pues ha negado evidencias que han sido contrastadas por
por fuentes periodísticas y que además se han podido ver imágenes, ¿no? Con lo cual yo creo que como reflexión, y nos toca también hacerla a nosotros, lo que queremos es un ministro de Interior de un gobierno progresista y no un ministro que pueda ser confundido pues con las actitudes que en algún momento ha tenido también la derecha cuando ha asumido esas responsabilidades. ¿Tienen ustedes algún indicio de que el PSOE desbloquee la situación? Bueno, de momento tenemos la esperanza de que eso pase, ¿no? Y nosotros seguiremos trabajando para convencer al Partido Socialista de que nos interesa a todos en que esa comisión se ponga en marcha lo más pronto posible. Lo digo porque si eso no sucediera por la vía que usted mantiene que desean desde Unidas Podemos, al final la comisión no avanzaría, y si la comisión no avanza, parecerá que tanto ustedes, que dicen quererla, como el PP, que también dice quererla, lo que están jugando es a fuegos artificiales, porque los dos saben que si no se unen, en tanto que el PSOE no lo desbloquee, eso no sucederá. ¿Cuánto hay o cuánto puede haber o cuánto teme usted que la ciudadanía acabe viendo que hay de buenas intenciones, pero al final de malas realizaciones en todo eso? Nosotros agotaremos la vía de negociación con el Partido Socialista para que esa comisión se ponga en marcha, porque creo que es el sentido común, no es lo que estamos pidiendo evidentemente desde Unidas Podemos, es lo que están pidiendo la mayoría de fuerzas presentes en el Congreso de los Diputados, y creo que también que es lo que quiere la ciudadanía, ¿no? Saber qué es lo que ha pasado y a partir de aquí pues tomar nota de si tiene que haber algún tipo de responsabilidad y evidentemente garantía de que no se vuelvan a reproducir unos hechos tan dramáticos como esos, ¿no? A partir de ahí pues está claro que nosotros lo que queremos es que se solucione este conflicto, que sepamos qué es lo que ha pasado, que cada una de esas muertes quede completamente investigada, que los desaparecidos que hay también se sepa qué es lo que ha pasado, y a partir de ahí pues es evidente que tenemos diferentes mecanismos, ¿no? En el marco del reglamento del Congreso de los Diputados para poner en marcha esa comisión de investigación. Mirando también al Congreso, mañana se afronta el segundo debate en una semana sobre la supresión del delito de sedición, concretamente las enmiendas a la totalidad. Da usted ya por hecho que esto pasará, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que al final, ¿no? Visto el debate que tuvimos la semana pasada, creo que hay una mayoría clara de fuerzas de grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados que hemos visto en la modificación del delito de sedición tanto una homologación al marco jurídico europeo como también a una solución, ¿no? Al conflicto que fue judicializado por los gobiernos del Partido Popular en los últimos años. Pero de malversación de momento no se habla. De malversación nosotros no tenemos ninguna propuesta encima de la mesa, ¿no? Cuando tengamos una propuesta encima de la mesa, está claro que la estudiaremos, como hacemos con todas las propuestas, la analizaremos bajo una premisa clara, ¿no? Y es que al final la modificación o la revisión del delito de malversación no puede suponer la impunidad de la corrupción, porque creo que ahí tenemos que ser también contundentes, ¿no? Como mensaje al conjunto de la ciudadanía. Hoy también en el Congreso, y al margen de lo que hemos estado comentando acerca de la comparecencia del ministro del Interior, se han vuelto a cruzar líneas rojas, diputado. La ministra de Igualdad, que hace una semana decía ser víctima de la violencia política, ha pasado a acusadora directamente del PP y de nuevo el hemiciclo se ha incendiado. David Fernández, ¿qué ha ocurrido exactamente? Cuenta los detalles, por favor. Buenas noches. Buenas noches, pues ha sido otra sesión de alto voltaje en el Congreso. Irene Montero, en el centro de la polémica, contraatacaba y acusaba a los populares de fomentar la cultura de la violación con las campañas institucionales de Galicia o de Madrid. Ustedes promueven la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas. La presidencia considera que la expresión que ha utilizado no es adecuada en términos parlamentarios. Lo que tiene que hacer la ministra es asumir sus responsabilidades y ser un poquito más responsable. A la salida la ministra se reafirmaba y el PP exigía su cese inmediato. Todo tiene un límite y esto tiene un límite. Alguien así no puede estar ni un segundo más sentado en el Consejo de Ministros. Antes de la bronca, Sánchez evitaba defender la ley del solo sí es sí cuando le preguntaban en la sesión de control. Después, el portavoz socialista Pachi López se desmarcaba de las palabras de Montero. Pues no han parecido las mejores palabras después de todo lo que hemos vivido en este Congreso, en esta comunidad, y precisamente ella, que ha sufrido esa agresividad verbal, no debiera de jugar con esto. Unidas Podemos sí ha cerrado filas y ha criticado a Batet por obligar a Montero a retirar una expresión que dicen está asumida por la ONU y por el feminismo. Diputado Joan Mena, ¿usted se siente cómodo en medio de este cruce de acusaciones personales? Bueno, yo en el cruce de
manifestaciones nunca me siento cómodo, ¿no? Yo creo que nadie se puede sentir cómodo, y más cuando estamos en una Cámara que intenta representar, ¿no?, al conjunto de la ciudadanía. En este caso concreto que usted me pregunta, yo creo que la propia ministra Irene Montero ya ha explicado, y lo ha hecho a través de sus redes sociales, pues a lo que se refería, ¿no?, cuando ha utilizado este concepto. Creo que se refería, porque así lo ha explicado ella, a un concepto que está definido por ONU Mujeres, que es la organización de la ONU dedicada a promover la igualdad de género, y por tanto es un concepto que está categorizado, ¿no? Y en ese sentido es verdad que esta campaña muy desafortunada de la Junta de Galicia, pues lo que hace es volver a poner el foco de la responsabilidad en la víctima, cuando donde se tiene que poner el foco es en el agresor, ¿no? Yo creo que en este caso la ministra justamente se refería a eso. Ya, pero una cosa es una acusación hecha en un hemiciclo y luego la explicación de por qué de la utilización de la frase en cuestión a través de las redes sociales. ¿No debería lo uno ir ligado al otro en el mismo marco, en la misma sede? Bueno, yo creo que, claro, utilizar un concepto que se utiliza en el feminismo desde hace muchísimos años, desde prácticamente los años 70, pues a lo mejor forma parte, ¿no?, de personas que están cada día trabajando en el marco de las políticas feministas y que también están haciendo un buen trabajo de sensibilización y de concienciación al resto de la ciudadanía, que a lo mejor desconocíamos incluso el significado de ese concepto, ¿no? En ese sentido, repito, yo creo que aquí lo importante es valorar el buen trabajo que está haciendo el Ministerio de Igualdad y de alguna manera pues también el señalar algunas campañas que lo que hacen es poner el foco otra vez en la víctima y en cómo iba vestida, en si había bebido o no había bebido y todo este tipo de cosas, cuando la responsabilidad siempre es del agresor. Diputado Joan Mena, gracias por estar en contacto con 24 Horas, gracias por contarlo en Radio Nacional de España. Buenas noches. Gracias a vosotros y buenas noches.